día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Parmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes nuevamente nuestra serie de las 7 trompetas. En esta ocasión vamos a estudiar la tercera trompeta y vendrá a ser nuestro cuarto estudio. Y antes de comenzar, como siempre tenemos por costumbre, les invito a que me acompañen a realizar una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por toda bendición que derramas en nosotros. Te suplicamos, Padre Santo, que por favor puedas dirigirnos en este estudio, que nos puedas guiar a toda verdad y sobre todo nos ayudes a comprender la historia y cómo está compuesta esta tercera trompeta, Señor. Por favor, Padre Celestial, quédate con nosotros, sé nuestro medio, que tu Santo Espíritu y tus ángeles, Señor, nos acompañen para que podamos comprender, Señor, los símbolos que están escritos en esta profecía. Gracias te damos por todo, en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, recuerden que la tercera trompeta nosotros la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis capítulo 8, los versos 10 y 11. Y estos pasajes dicen lo siguiente: Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue tornada en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Aquí nosotros encontramos diferentes símbolos, ¿cierto? Y muchos de ellos son familiares, como por ejemplo la tercera parte. Nosotros ya estamos bastante familiarizados con eso, pero aún así quisiera comentarlo nuevamente porque es bastante importante entender que dentro de las primeras 4 trompetas, lo que más resalta en cuestión de símbolos es que siempre se está mencionando tercera parte, siempre hay terceras partes aquí. Y nosotros ya hemos visto que estas terceras partes son mencionadas así porque corresponden a las partes que Constantino le dio a cada uno de sus hijos. Y lo repito mucho porque es importante que nosotros estemos repasando esto para que no se nos olvide. A Constancio, por ejemplo, le tocó el oriente y la nueva capital de Constantinopla. A Constantino II le tocó gobernar sobre Gran Bretaña, lo que en aquel entonces se le conocía como Britania, las Galias y España, que en aquel entonces también se le llamaba Hispania. Y a Constante le tocó gobernar sobre Iliria, África e Italia. Así que les invito a que tomen nota de cada uno de estos hijos y de los lugares que gobernaron, porque en esta tercera trompeta nosotros vamos a ver que prácticamente fueron invadidas las 3 partes, no solamente la de 1 o la de 2, sino de los 3. Hubo conquistas e invasiones para cada uno de los territorios de estos hijos de Constantino. Ahora bien, vamos a ver la forma, porque recuerden que la forma ha estado cambiando en cada una de las trompetas. Si ustedes recuerdan, en la primera trompeta era granizo y fuego mezclados con sangre. Y además, esto provocó daños en la tercera parte de los árboles. Mientras que en el caso de la segunda trompeta, que lo podemos encontrar en el verso 8, menciona que era como una gran montaña ardiendo con fuego. Y esta hizo daño a la tercera parte del mar, a la tercera parte de las criaturas mató, y la tercera parte de los navíos fue destruida. Pero en este caso nosotros vemos que cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha. Ya el símbolo es diferente, ya no es montaña, ya no es granizo o sangre, sino que es una grande estrella. Una característica que nosotros vamos a encontrar en estas 3, a diferencia de la cuarta trompeta, es que todas llevan fuego. Si ustedes notan, acá es fuego mezclados con sangre, acá es una montaña ardiente con fuego, y acá es una grande estrella que arde como una antorcha. Y obviamente el hecho de que esté ardiendo implica que hay fuego ahí. Y cuando ustedes lean, o cuando lleguemos al estudio de la cuarta trompeta, vamos a notar que el fuego ya no está presente. Ahora, ¿qué es lo que hace esta grande estrella? Dice que daña la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. También nos menciona que la tercera parte de las aguas fue tornada en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Lo que implica esto es que
Esa estrella, como dice aquí en el verso 11, el nombre de la estrella se dice Ajenjo, hizo que las aguas se tornasen amargas. Luego vamos a ver más adelante a qué se refiere todo esto. Pero por el momento, en lo que nos damos cuenta es que el símbolo o la forma ha cambiado. Ya es una grande estrella que arde como una antorcha. Y los lugares que ataca, más específicamente, son dos. Aunque el segundo es como un daño colateral, es algo que iba a suceder. Porque el pasaje dice que la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas fue el ataque. Pero a causa de que dañó esos ríos y esas aguas, pues hizo que se vieran afectados los hombres, porque los hombres tomaban de esas aguas. Y como las aguas no eran aguas sanas, eran aguas amargas, pues terminaron muriendo. Ahora bien, aquí nosotros debemos de considerar qué representa esa estrella. ¿Qué representa la estrella en la Biblia? Primeramente vamos a buscar en los escritos para saber qué representa una estrella. Algunos piensan en esta estrella como que es una estrella literal, pero si nos ponemos a pensar en la regla de Miller, esta dice que cuando en la profecía hay símbolos donde se rompen las leyes simples de la naturaleza, entonces no debemos de tomar el símbolo como algo literal, sino más bien como algo que es simbólico. Entonces aquí, si pensáramos en una grande estrella, tendríamos que pensar en las estrellas que existen en la actualidad, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, no sé si alcancen a ver, pero tenemos al Sol. Y todas estas que están alrededor son otras estrellas visibles que han sido encontradas. Y hasta el momento, la más grande es la UY Scuti. Es la estrella más grande que se ha encontrado. De allí podemos ver que Betelgeuse es otra, Antares, tal vez Pistol Star, Cygnus, entre otras. Entonces nosotros no podemos interpretar este símbolo de una grande estrella como que va a ser una estrella literal que va a caer sobre la Tierra, porque literalmente la estrella quedaría destruida si alguna de estas llega a golpearla. Entonces la profecía realmente no se está refiriendo a esto, porque estamos en la tercera trompeta y todavía falta una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima. Entonces, si una estrella literal llegara a impactar la Tierra, es decir, si esto fuera literal, realmente la Tierra desaparecería. Entonces no tendría caso que hubiera una cuarta, una quinta y una sexta trompeta. Por eso es que no podemos interpretar a la estrella como algo literal. Tiene que ser algún símbolo, tiene que representar otra cosa. Y para ello nosotros vamos a consultar la escritura, precisamente. Recordemos lo que Miller decía, que si nosotros queremos encontrar el significado de un símbolo, hay que buscarlo en la misma Biblia. Entonces, por ejemplo, si nosotros buscáramos en la Biblia qué representan las estrellas, primeramente vamos a encontrar que Cristo es representado como una estrella. En Apocalipsis 22:16 se nos dice lo siguiente: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. Noten, aquí Cristo está siendo mostrado como una estrella. Así que podemos decir, bueno, tal vez esta estrella se refiere a Cristo, pero nosotros realmente no podríamos interpretar esto como que Cristo va a venir a la tierra, porque realmente no es lo que trata esta tercera trompeta. Recuerden lo que habíamos entendido al inicio del estudio, que las trompetas son azotes para Roma. Y en este caso nosotros no podemos decir que Cristo va a venir, porque realmente la segunda venida todavía queda más adelante. Entonces no podemos interpretar esto como que Cristo vendrá a la tierra. Entonces Cristo no es el símbolo de esta grande estrella. Si pasamos a otro símbolo, vamos a ver que también los ángeles, tanto buenos como malos, son representados como estrellas. Job 38:5-7, por ejemplo, nos dice: ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas del alba juntas alababan, y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo. Noten cómo aquí las estrellas se están relacionando a los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no se refieren a los hombres, se refieren a los ángeles, que estaban contemplando las creaciones de Dios. Nada más que aquí se me pasó poner la cita, pero aquí es del libro de Isaías capítulo 14,
Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Este es el pensamiento de Satanás, él quería sentarse junto a las estrellas de Dios. Y sabemos que las estrellas de Dios aquí representan también los ángeles. Y en el caso de Apocalipsis 12:4, porque los primeros dos pasajes, si notan, está hablando en general de los hijos de Dios, aquí hablando de los ángeles buenos, pero ahora vamos a ver los ángeles malos. Apocalipsis 12:4 nos dice, y su cola, la cola del dragón escarlata, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esa tercera parte de las estrellas se ha entendido siempre que representan los ángeles que cayeron con Satanás. Dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así que aquí uno podría pensar, bueno, tal vez aquí sí pueda representar un ángel malo. ¿Por qué? Porque dice que daña la tercera parte de los ríos, también las fuentes de las aguas, hace que los hombres mueran por las aguas porque se volvieron amargas. Entonces uno podría pensar, bueno, Satanás siempre ha procurado lastimar a la raza humana, pero realmente esto está dentro del patrón que nosotros estamos observando en las trompetas, porque nosotros ya hemos visto que a pesar de los símbolos que se están utilizando para representar a las trompetas, hemos visto que representan a hombres, a seres humanos. Por ejemplo, el primero ya vimos que fue Alarico, el segundo ya vimos que fue Gensérico. Entonces, por ende, si estamos viendo que hay un patrón en el que se están representando a las trompetas como hombres de guerra, como reyes que están atacando a Roma, nosotros debemos de pensar que esta tercera trompeta va a ser igual. Tienen que ser seres humanos. Y de hecho, la misma escritura nos confirma esta parte. Si nosotros leemos Génesis 22, 15 al 17, vamos a ver cómo a la descendencia de Abraham se la compara con estrellas. Y el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Es evidente que a los seres humanos se les está comparando en este caso con las estrellas. Entonces con esto nosotros podemos confirmar que realmente esta grande estrella tiene que ser una persona muy reconocida o con bastante fama de aquel tiempo, por el hecho de que dice una grande estrella. Así que nosotros ya entendemos que este símbolo de grande estrella no es una estrella literal, es una estrella simbólica que representa a persona, o específicamente a una persona cuya fama y conquista se haya extendido en los días de Roma. Ahora, ¿qué representa una antorcha ardiendo? Esto va a confirmar nuestro entendimiento de lo que representa una gran estrella. Si nosotros vamos a Zacarías capítulo 12, verso 6, podemos ver cómo una antorcha ardiendo, una antorcha encendida, está representando ejércitos. Dice, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como un brasero de fuego entre la leña. Noten, los capitanes de Judá, y como una tea de fuego en gavillas. Una tea es una antorcha en sí. Y consumirán a derecha y a izquierda a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Noten que aquí se está haciendo esa comparación entre capitanes de ejércitos con una antorcha encendida. Por tanto, debemos interpretar que la estrella grande es como el dirigente de ese ejército, y la antorcha tal vez representa a sus capitanes, a sus ejércitos, con los cuales va a hacer invasiones. Ahora pasemos a otro de los símbolos que nosotros podemos encontrar dentro de esta trompeta, el cual es ¿dónde va a caer esa grande estrella? Si notan, dice que cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Esto nos va a ayudar a entender dónde están ocurriendo estas guerras o estas invasiones. Recordemos que con la primera trompeta, en el verso 7, vimos que ese granizo y fuego mezclados con sangre fueron arrojados sobre la tierra, y vimos que el hecho de que fuera arrojado a la tierra implicaba que eran guerras terrestres, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo Alarico. La mayoría de sus guerras fueron terrestres, si no es que todas. Después, cuando llegamos a la segunda trompeta, en el verso 8, vimos que esa
gran montaña ardiendo con fuego fue lanzada no a la tierra, sino al mar, y vimos que esas guerras fueron mayoritariamente marítimas. Claro, hubo momentos en los que Gensérico llegó a invadir de forma terrestre, pero la mayoría de sus ataques fueron en el mar, y de hecho a él se le conocía como un pirata, lo cual implica que mayormente él hacía guerras o invadía o atacaba dentro del mar. Ya posteriormente llegaba a las islas y pues hacía esas invasiones terrestres. Pero lo que más resalta la profecía aquí es el hecho de que la guerra fue llevada en el mar. Ahora, menciona aquí que esta grande estrella está cayendo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y tal vez aquí uno pensaría que el hecho de que se esté llevando a cabo esta guerra cerca del agua implicaría que otra vez son guerras marítimas. Pero si analizamos detenidamente y nos ponemos a pensar dónde surgen los ríos, realmente los ríos no surgen del mar. Los ríos surgen en la tierra, sobre todo en las fuentes de las aguas. Estos generalmente provienen de los montes. Generalmente en esos lugares llueve y el agua corre hacia abajo, y así es como se forman los ríos. Y entendemos que estos ríos y estas fuentes de las aguas no son salados, porque cuando cae la estrella hace que esas aguas se vuelvan amargas. Esto implica que estos ríos y estas fuentes de las aguas eran aguas dulces, aguas que traían salud o sanidad, pero que cuando cae la estrella, como les mencioné, se vuelven amargas, tan amargas que incluso muchos hombres murieron por ellas. Entonces, esto implica que las guerras que se van a llevar a cabo ahora no son guerras marítimas, nuevamente son guerras terrestres, guerras que serán llevadas a cabo en la tierra. Ahora bien, ya que entendemos esta primera parte de los símbolos, ¿quién fue el siguiente invasor de Roma? Como les mencioné, el primero fue Alarico, ¿cierto? Después vino Gensérico, y por las características que nos está dando esta profecía al inicio, el hecho de que sea una gran estrella ardiendo como una antorcha y que cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, y sobre todo pensando en la historia y viendo quién fue el siguiente invasor que le causó muchos problemas a Roma, el único que reúne estas características es Atila, el rey de los hunos. Y un poco de historia sobre él nos hará ver que verdaderamente esta es la tercera trompeta, porque él nació en el año 395, y si ustedes recuerdan esta fecha, es la fecha que marcamos como el inicio de Alarico. Noten que él nació precisamente cuando está la primer trompeta y murió en el año 453, es decir, a los 58 años. Esto es un dato que me llamó bastante la atención, que él nace cuando aparece la primer trompeta. También es conocido por Roma como el azote de Dios. Este también es un título que nos hace pensar que verdaderamente este rey bárbaro está cumpliendo precisamente con la profecía, porque ya con Gensérico habíamos visto una frase bastante similar, donde a Gensérico se le preguntaba ¿dónde iremos? Y él decía vamos a ir contra aquellos con los que Dios está enojado. Así que precisamente en esta tercera trompeta vemos que Atila cumple también con esos simbolismos, con esos títulos, el azote de Dios. Y su reinado fue del 434 hasta el 453, es decir, duró tan solo 19 años. Estos son algunos de los datos que nos hacen ver que verdaderamente este rey está cumpliendo la profecía. Esta es esa grande estrella ardiendo como una antorcha que cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. De hecho, si nosotros investigamos un poco de la historia de los hunos, vamos a ver que su origen es desconocido. Todo esto que ustedes ven en color verde representa el territorio que ellos conquistaron. No por nada creo yo que el símbolo que le dieron fue el de una gran estrella, porque realmente tuvo un gran territorio conquistado. Esta estrella donde ustedes ven aquí es lo que en la actualidad se le conoce como Hungría. Digamos que la sede de los hunos se encontraba en ese lugar. El imperio de los hunos se extendía desde las estepas de Asia Central hasta la actual Alemania.
y desde el Danubio hasta el Báltico. Es decir, era una gran extensión territorial. Y lo interesante de ellos es que, como les menciono, no se sabe su origen exacto, porque se les ha relacionado con los turcos, los mongoles, los iraníos, pero realmente no se sabe de dónde son. La más aceptada teoría es que estos provienen de los Xiongnu, que eran unas tribus que acosaban las fronteras de China desde finales del siglo III a.C. hasta finales del siglo I de nuestra era. Y lo interesante de esto es que, si no mal recuerdo, en lo que estuve leyendo, precisamente China, por estos ataques y acosos que sufría de esta tribu, es que comenzó a levantar las murallas. Así que realmente podría decirse que esta es como que la más aceptada, pero sigue siendo una teoría. Entonces, realmente el origen de los hunos es bastante incierto. O sea, como que nada más llegaron a la historia para estar invadiendo a Roma, para atacarla. Un detalle bastante interesante realmente. Ahora bien, ¿cuáles fueron las invasiones de Atila? Del 441 al 443 llegó a las puertas de Constantinopla, llegó a sitiarla, y vamos a ver un poco de esa historia porque también es algo interesante. No vamos a ver mucho porque realmente no hay tantos detalles profundos o específicos o amplios con los que nosotros podamos contar. También del 447 al 449 recorrió los Balcanes hasta Grecia, es decir, hizo todas esas conquistas. En el 451 invadió la Galia y para el 452 invadió el norte de Italia. Si ustedes notan, invadió Constantinopla e invadió Italia. Y en Italia recuerden que se encuentra Roma. Esto nos hace ver que realmente Atila, esa tercera parte que estuvo invadiendo, no fue nada más la de uno de los hijos de Constantino, fue la de los 3 hijos de Constantino. Porque recuerden que al inicio les pedí que apuntaran, ¿cierto? Recuerden que en el caso de Constancio, él se quedó en Oriente y la nueva capital de Constantinopla. Entonces, esa tercera parte que atacó aquí es la de Constancio. Después dice que invadió la Galia en el 451 y esa parte de la Galia le correspondió a Constantino II. Y finalmente invade a Italia, que esa parte le corresponde a Constante. Así que es evidente que las conquistas que él realizó, los ataques, fueron especialmente para los romanos, para las 3 partes, Constantino, Constancio y Constante. Él invadió las 3. Así que vamos a comenzar por la primera invasión, cuando llegó a las puertas de Constantinopla. En el siguiente mapa, ignoren la línea roja, simplemente lo puse para que pudiéramos observar cuáles fueron las rutas que él tomó. De acuerdo a la historia, se menciona que él llegó a Sérdica, lo que se conoce como Sofía, que es este lugar de aquí. Él comenzó esa invasión aquí, después se pasó a otro lugar que se llama Filipolis, que era un lugar de aquí cerca también, y posteriormente llegó a Arcadiópolis, que también son lugares que están aquí cerca, nada más que en el mapa no se mira, y de ahí llegó a Istambul. Istambul es lo que se le conoce como Constantinopla, es en ese lugar donde llegaron. Y la historia es bastante curiosa aquí porque si él hubiera continuado con esa invasión, fácilmente se queda con Constantinopla, pero de acuerdo a la historia, él no continuó con el sitio porque no tenía el material suficiente de asedio como para poder romper los muros. Entonces lo que ocurrió fue que Atila hizo un acuerdo con Teodosio. Se nos dice que Teodosio admitió la derrota y envió al cortesano Anatolio para que negociara los términos de la paz, que fueron más rigurosos que en el anterior tratado. El emperador acordó entregar más de 6.000 libras romanas, que representan unos 1.963 kilos de oro como indemnización por haber faltado a los términos del pacto. El tributo anual se triplicó, alcanzando la cantidad de 2.100 libras romanas, unos 687 kilos de oro, y el rescate por cada romano prisionero pasaba a ser de 12 sólidos. Así que esta invasión realmente, pues de alguna manera le dio el beneficio a Atila, beneficios en cuestión económicas, pero ya no continuó el ataque a Constantinopla, es decir, nunca la conquistó.
llegó hasta sus puertas, las sitió, pero hasta ahí quedó, porque pudiéramos decir que todavía no llegaba el momento de que fuera derrocado el Imperio Oriental. Recuerden que históricamente primero cae el Imperio de Occidente y posteriormente va a caer el Imperio Oriental. Entonces hasta este momento vemos que no se logró la conquista de Constantinopla, pero sí se llegó a sitiarla. Después de esto tenemos el recorrido hacia los Balcanes hasta Grecia. Aquí tenemos este mapa para que ustedes puedan conocer qué son los Balcanes y hasta dónde abarca. Es prácticamente todo lo que está en color, bueno, yo lo veo rojizo, que es todo esto. Todo esto abarca lo que son los Balcanes. Entonces todo esto fue lo que conquistó Atila. Después viene la invasión a la Galia, que la Galia es esta parte de aquí, lo que hoy en día le llamaríamos Francia. Y si pasamos al siguiente mapa, este es el recorrido que estuvo haciendo Atila en esta invasión. Aquí tenemos dos símbolos, el de una ciudad que fue atacada y una ciudad que fue saqueada. Entonces, si ustedes notan aquí en el mapa, realmente si contamos el número de ciudades, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ciudades que fueron saqueadas por Atila. Únicamente 3 pudiéramos decir que se salvaron, a pesar de que fueron atacadas. No logró el saqueo, que fue París, Orleans y Troyes, pero el resto de las ciudades fueron saqueadas. Así que nosotros vemos que realmente los hunos eran un pueblo invasor y eran un pueblo que realmente estaba cumpliendo con esta profecía. Aquí es donde nosotros podemos ver que efectivamente esa estrella llevaba el nombre de Ajenjo, porque la tercera parte de las aguas fue tornada en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Realmente vemos aquí la amargura de los hombres al ver cómo Atila llegaba y azotaba. No por nada se ganó ese título del azote de Dios, porque vemos que realmente Dios estaba permitiendo que Roma empezara a caer con todas estas invasiones que estaba realizando Atila. Por eso es que el símbolo, si notan, el símbolo se va agrandando y agravando, porque primero simplemente era granizo con fuego mezclados con sangre. Después pasamos a una gran montaña ardiendo como fuego, y ahora estamos hablando de una estrella grande. Es decir, si notan, el tamaño se fue incrementando. No es lo mismo un granizo a una montaña, y no es lo mismo una montaña a una grande estrella. Entonces aquí vemos que la invasión se va agravando, y precisamente es lo que vemos con Atila, que donde llegaba, donde colocaba su pie, era un azote en ese lugar. Finalmente llegamos a la invasión de Italia. Esta invasión a Italia podemos también unirla a la invasión de la Galia, porque la razón por la cual Atila estuvo haciendo estas invasiones a la Galia y posteriormente a Italia es porque él interpretó mal una carta de la hermana de Valentiniano. La hermana se llamaba Honoria, y a Honoria se le había comprometido con un senador para que se casara con él, pero ella no quería casarse. Entonces ella le envió una carta a Atila junto con un anillo. Entonces Atila interpretó esto como una especie de propuesta de matrimonio. Así que él invadió estos lugares precisamente porque él quería casarse con Honoria. Es decir, prácticamente estas invasiones se dieron por una mala interpretación de la carta y del anillo que mandó, en este caso, Honoria. Así que Atila llega precisamente al norte de Italia para poder encontrarse con Honoria y pues casarse con ella. Así que para exigir su matrimonio con Honoria, invadió y saqueó Italia a su paso, hasta que llegó precisamente a Po. Y es en este lugar donde Atila se topa con el Papa León I, y después de una charla con él, al parecer Atila se retira de Italia. Esto, si ustedes recuerdan, al Papa León I nosotros ya lo habíamos visto con Gensérico, porque también él habló con él para que no dañara a las personas del pueblo, y Gensérico atendió a la voz de este papa. Y de igual forma aquí vemos otra vez lo mismo, es decir, el papa nuevamente habla con Atila para que se vaya y logra convencerlo. Y de hecho a este papa le hicieron esta pintura donde se cree que
Pedro y no recuerdo cuál era el otro apóstol, creo que era Pablo, ayudan al Papa León para convencer aparentemente a Atila. Nosotros sabemos que esto no es posible porque estos apóstoles pues están descansando y están esperando la segunda venida de Cristo, pero las creencias de esa época dicen que pues Pedro y Pablo le ayudaron para convencerlo. Realmente hasta la fecha se desconoce como tal cuál fue el motivo por el cual Atila se fue sin hacer esa invasión. Unos dicen, por ejemplo, que se debía a que había una peste que se estaba dando por aquel tiempo en ese lugar, entonces esto estaba debilitando a las tropas de Atila, por tanto él también se vio obligado a retirarse. Está también la razón esta de que aparentemente Pedro y Pablo ayudaron al Papa para convencerlo. En fin, cualquiera que haya sido la razón, vemos que no le tocaba todavía esa invasión a Italia, porque de haber sucedido, pues Roma hubiera caído precisamente en ese año tal vez. Pero vemos que Dios le tenía reservada la cuarta trompeta todavía a Roma para que cayera completamente Roma occidental. Así que ya para casi terminar, Calínico Vida de San Hipatio nos comenta que la nación bárbara de los hunos que habitaba en Tracia llegó a ser tan grande que más de 100 ciudades fueron conquistadas, y Constantinopla llegó casi a estar en peligro y la mayoría de los hombres huyeron de ella. Y hubo tantos asesinatos y derramamientos de sangre que no se podían contar a los muertos. Hay que incluso ocuparon iglesias y monasterios y degollaron a monjes y doncellas en gran número. Así que podemos ver que realmente Atila era un azote de Dios. Así es como lo veía. El comentario de Alberto Barnes nos dice lo siguiente respecto a Atila. Nos dice que en su aspecto se parecía mucho a un brillante meteoro que fulgurase por el cielo. Vino del oriente, juntando sus hunos, y los volcó, como veremos repentinamente sobre el imperio, con la rapidez de un meteoro fulgurante. Se consideraba consagrado a Marte, el dios de la guerra, y solía ataviarse en forma peculiarmente vistosa, de manera que su apariencia, de acuerdo con el lenguaje de sus adoradores, bastaba para deslumbrar a quienes le mirasen. Ya cuando Atila falleció, a los 58 años, realmente también su muerte es un misterio. Al parecer le tronó como una arteria o vena de la nariz, y como él estaba borracho, estaba boca arriba. Entonces, pues la sangre lo terminó ahogando. Es una historia bastante triste porque realmente se apagó su luz rápidamente y de una forma, pues, bastante, vamos a decir, bastante curiosa. Y así fue como terminó la vida de este rey. Realmente es interesante porque a la muerte de Atila, realmente los hunos desaparecieron prácticamente. No lo hicieron al instante, obviamente, pero con el tiempo fueron desapareciendo. Y realmente no se sabe qué fue lo que llegó a exterminar a estas tribus, porque pues, simplemente desapareció el imperio. A pesar de que el hijo de Atila se quedó en el trono, pero realmente la gloria que le dio Atila a los hunos, su hijo no la mantuvo ni la engrandeció más. Al contrario, fueron desapareciendo. Así que nosotros aquí, la tercera trompeta, la podemos ubicar tal vez en el año 434, que es cuando Atila se levanta. Ya si quisiéramos ser un poco más específicos en el ataque, podríamos decir que esta trompeta se encuentra en el año 452, que fue cuando realiza su invasión a Italia. Aunque como ya vimos, realmente no hubo una invasión como tal, porque el Papa León I pues lo compense. Pero si quisiéramos verlo desde el momento en que se levanta a realizar conquistas, pues podríamos ver como el año 434 o tal vez con la primera invasión que fue en el 441 cuando comienza esa incursión para llegar a Constantinopla. Así que lo dejo a criterio de ustedes. Esto es lo que consideramos que representa la tercera trompeta. Y ya saben que cualquier duda o pregunta la pueden dejar dentro del video para que nosotros con la ayuda de Dios podamos responder. Esperamos que este estudio haya sido de gran bendición y que el Señor les bendiga abundantemente.